Hermanos amados, buenos días, bienvenidos nuevamente al tiempo de encuentro con la palabra de nuestro Dios. Un breve instante. A ver, vamos a ubicarnos bien. Mis amados hermanos, vamos a ir otra vez al Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 8. Nos vamos a centrar en lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, siempre en beneficio, en gracia para nuestra vida. El título de hoy, Él se acercó para llenarnos, nunca para vaciarnos. Siempre que Dios se acerca a nuestra vida, ¿qué le podemos dar? ¿Qué le podemos dar nosotros? ¿Qué podemos ofrecerle al Rey del Universo, aquel que hizo todas las cosas, que lo llena todo con su poder? ¿Qué puede ofrecer el hombre? Y surge la pregunta, si nosotros no podemos ofrecerle nada, ¿por qué se acerca a nosotros? La naturaleza misma nos enseña en todos sus grandes y pequeños ejemplos por qué las flores dirigen su mirada hacia el sol, porque van a recibir calor, porque van a recibir luz. ¿Por qué se orientan las manadas o las parvadas? ¿O por qué se orientan los alemanes de sus migraciones hacia ciertos lugares o puntos geográficos de la tierra? Porque van a obtener allí una mejor vida, quizá calor, quizás allí van a desovar, quizás ahí se van a reproducir. ¿Por qué se orientan todas las cosas a un cierto punto? Porque van a recibir algo, porque llevan un propósito. ¿Por qué migran las personas hacia ciertos lugares? ¿Por qué dejan sus lugares, sus países, sus casas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Qué esperan encontrar? Siempre que se dirige, ya sea alguna especie animal o la misma creación humana hacia un punto, buscamos algo. Cuando Ruth se fue hacia aquella tierra desconocida, ¿qué buscaba? No tenía ya esperanza de una familia. ¿Qué buscaba? Solamente buscó acogerse a la voluntad de Dios y encontró de Dios lo que ella buscaba. ¿Qué buscaba Noemí? Buscaba saciar su hambre. ¿Qué buscaba el esposo de Noemí? Una mejor vida para su familia, porque en el lugar donde él radicaba, la tierra no daba lo suficiente para poder dar la vida que él quería a su familia. Todos buscamos algo, todos estamos buscando algo. Pero cuando Jesús nos busca a nosotros, Él no recibe mucho de nosotros. Entonces surge la pregunta, ¿por qué nos busca? ¿Por qué nos busca? Y en el Evangelio de Lucas capítulo 5, vamos a ver allí que una multitud lo esperaba. ¿Qué buscaba esa multitud? ¿Qué buscaba de Él? No dice la Escritura en ese pasaje de Lucas 5 que hizo milagros de inicio. No hizo un milagro de sanidad para aquellas personas. Aquellas personas se acercaron porque buscaban la palabra. ¿La palabra en sí mismo les llenaba? Sí, pero ¿quién les buscó primero antes de que ellos buscaran a Jesús? Y aquí encontramos una relación un tanto curiosa, porque en tanto que ellos buscaban a Jesús para ser saciados y llenarse. Jesús los buscaba no porque quería saciarse de ellos o porque quería demandar de ellos algo, sino porque quería llenarles a ellos. Cuando Él se acerca a nuestra vida, no es para quitarnos, sino para llenarnos, para saciarnos. El día de ayer que nos tocó la lectura del Evangelio de Juan en su capítulo 4, vemos a aquella mujer que se acerca a Jesús, cuando en realidad no se estaba acercando a Jesús, se estaba acercando ella a su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Ser saciada de su sed. Pero antes de que ella se acercara a Jesús, no fue ella quien se acercó. Ella era samaritana, Jesús era judío. Fue Jesús el que se acercó a ella y la esperó. ¿Cuánto tiempo nos habrá de esperar el Señor? No lo sabemos. Aquella mujer transcurrió una vida indeseada entre un matrimonio frustrado, otro quizás
en mejor avenencia, pero al final de cuentas no encontraba lo que llenaba y satisfacía la sed de su corazón. Una mujer en todo sentido buscando de Dios, queriendo ser llenada de Dios. Se acercó a aquel pozo y resulta que el verdadero pozo, el pozo del cual fluían las aguas eternas, allí estaba, a un lado del pozo natural. A un lado del pozo natural estaba el pozo del cual, si ella bebía de él, de ese río que saldría de él, de Jesús, jamás tendría sed. Luego entonces podemos concluir, ¿a qué se acercó Jesús a aquella mujer? No se acercó para tomar de su agua, porque al final vemos en ese evangelio, en el capítulo 4, cómo Jesús no toma, ni siquiera come. Yo tengo una verdadera comida que ustedes no conocen. Y la verdadera comida no está en el hecho material, sino en buscar lo espiritual. Nosotros nos acercamos a Él para obtener lo material. Jesús se acerca a nosotros para darnos lo espiritual. Y en este contexto de las bellas historias bíblicas que nos traen una enseñanza para nuestra vida, es como encontramos en este evangelio la narrativa del Señor, de sus milagros, y más que de sus milagros, su vida nos dio a conocer quién era Él, su gracia, su misericordia, se acerca a nosotros. ¿Y por qué se acerca a nosotros? Aquí en este caso, en específico, se acercó a dos hermanos, Andrés y Pedro, que si nosotros nos trasladamos al Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 40 en adelante, nos vamos a ver ahí cómo Andrés, hermano de Pedro, escuchaba a Juan el Bautista, y después de escuchar a Juan el Bautista fue conducido en el conocimiento del arrepentimiento para el perdón de pecados, y después llegó a conocer a Jesús. Sigue a Jesús, y conociendo a Jesús, Andrés va y le comunica a su hermano Pedro. Se encuentra Pedro con el Señor, pero en ese momento no sucede lo que todos hubiéramos esperado, una rendición de Pedro en el conocimiento de Él. Llega Jesús, es presentado a Pedro, y ahí se pierde esa historia. Se recupera después en esta parte del Evangelio donde aquella barca vacía, la de Andrés, la de Simón Pedro, los hermanos Juan, Jacobo, se encontraban vacías. Y la pregunta es, ¿por qué se acerca Jesús? Podía haber más barcas en aquel lugar, pero se acercó a esas barcas exclusivamente. No para vaciarlas, porque no tenían nada. Ellos habían trabajado toda la noche, habían surcado el mar, habían arrojado sus redes con la esperanza de pescar algo. Sin embargo, llegaron vacíos. Pero como decíamos el día de ayer, nadie que se sienta vacío teniendo a Jesús puede estarlo. Y es así como Jesús se acerca a la vida de ellos, no para quitarles, porque no podían darle nada. Él venía a dar. Y me voy a detener en el versículo 8 de este capítulo 5 y vamos a reflexionar aquí en el punto central del Evangelio. ¿Por qué se acercó Jesús a nosotros? Y es el fundamento, la parte medular del Evangelio, que podemos encontrar este principio doctrinal en muchas otras partes de la Biblia, en las cartas, en el Antiguo Testamento, en el sacrificio. Pero ¿por qué se acercó Jesús a nuestra vida? No porque pudiéramos darle algo. Se acercó por la siguiente razón. Versículo 8 dice que al ver esto Simón Pedro, aquel a quien en Juan 1:42 le había dicho, tu nombre será Pedro, ya le había dado un nuevo propósito, le había dado un nuevo destino a su vida. Al ver esto, Simón Pedro, al ver que la gran redada, al ver que al actuar conforme a la palabra del Señor, había visto lo que Jesús le había puesto en anticipado. Al ver esto, dice, se postró a los pies de Jesús y dijo,
Te suplico, Señor mío, que te apartes de mí, pues soy hombre pecador. Soy hombre pecador. Lo santo se acercó a lo inmundo. Lo perfecto se acercó a lo imperfecto. El que lo llena todo en todos se acercó a lo que estaba vacío. Pero se acercó siendo que nosotros, pecadores. Y viene la pregunta de nuevo de esta mañana. ¿Qué podemos dar a Jesús nosotros siendo pecadores? No podemos ofrecer y no podemos dar absolutamente nada. Pero Él sí nos viene a llenar. Nos viene a abastecer. Nos viene a saciar. Viene a dar propósito a nuestra vida. Viene a dar esperanza en nuestra soledad. Viene a dar un futuro a nuestro destino incierto aquí en la tierra. ¿Por qué se acercó a nosotros, Él siendo santo? Porque difícilmente, dice la epístola a los Romanos, alguno moriría por nosotros. Aun siendo pecadores, el Cristo murió por nosotros. ¿Para qué se acercó Jesús a nuestra vida? Y vamos a ir concluyendo en esta enseñanza maravillosa. Se acercó para llenar mi red de peces. Se acercó para que mi barca se hundiera con esa gran riada de peces. Si no es por decir bien que antes nos estábamos hundiendo porque nuestra barca estaba vacía. Una barca flotaba sin tener nada, pero nuestro corazón se hundía en la desesperanza porque no había propósito, nuestra barca estaba vacía. Qué enseñanzas tan maravillosas de la Escritura, porque en tanto que una barca está vacía, nosotros nos hundimos. Y en tanto que una barca se hunde, nosotros estamos flotando. ¿Qué nos hace emerger y qué nos hace hundirnos? Y aquí nos detenemos en un paréntesis porque en ocasiones nos hundimos por lo que estamos viendo. Y no nos levantamos por lo que va a suceder, por la palabra que dice a nuestro corazón, habrá de provocar una realidad que asombrará nuestra vida. Dicho sea de paso, entonces no nos desalentemos por las barcas vacías cuando Jesús está hablando y presente en nuestra barca. Alentémonos, más bien dicho, por la palabra dicha que habrá de tener su cumplimiento. Pero regresando al punto inicial, en el discurso que teníamos hace unos breves instantes, ¿para qué se acercó a nuestra vida? ¿Se acercó solamente para llenar nuestra barca? ¿Para que nosotros nos sintiéramos satisfechos y llenada nuestra vida de su abundancia? ¿Pudiéramos regresar a la normalidad de lo que somos? ¿A la normalidad de nuestra vida? Llenos de la abundancia, de los peces que Él hizo salir para nosotros, porque Él lo hizo salir. La bendición vino de Él, no vino de nosotros. No vino de tu esfuerzo, no vino de tu trabajo, no vino de lo que tú buscaste, vino de lo que Dios vino a darte. Esa bendición que tenemos no es fruto de nuestro trabajo, es fruto ciertamente de lo que nosotros hicimos con nuestra mano, con la bendición de Dios, porque Él nos dijo. Pero muchas veces nosotros con esa bendición, con esa gran red de peces, dejamos a Jesús a un lado. El que vino a nosotros lo dejamos a un lado y nos vamos a disfrutar de las bendiciones, de los peces, de lo que podemos hacer con lo que Dios me dio. Y dejamos a aquel que nos dio de lado. Ahora, lo más importante, ¿por qué se acerca Jesús a nuestra vida? ¿Se acercó para llenarnos de peces? Él se acercó para, con los milagros que Él hace, nosotros podamos ver quién es y que nuestra vida se llene de asombro a la expectativa de lo que Él es, de lo que hará. El milagro fue importante, pero el milagro que se operó aquí el más importante fue el milagro que se operó en el corazón, que pudo ver Pedro. Lo que no vio en el principio, cuando Andrés, su hermano, se lo presentó, lo pudo ver aquí. ¿Y qué pudo ver?
que él era un hombre pecador y que él era santo. ¿Qué dijo? Retírate, Señor, de mí, apártate de mí. Por eso te decía, ¿por qué se acerca Jesús a nuestra vida? Cuando nosotros nos sentimos pecadores, decimos, apártate de mí. Pero ¿qué hace Jesús? No solamente permanece conmigo, sino que se acerca a mí, porque su propósito es llenar mi red de peces, mi barca que se hunda de la abundancia que Él me puede dar. ¿Cuál es el propósito? Más allá de los peces, más allá de la redada, más allá de que Él esté allí. El principio que te digo del Evangelio, el reconocimiento, Él es santo, yo soy pecador y sin embargo se acercó a mí. Versículo 10, mire lo más hermoso y nos da el mensaje del propósito por el cual Él se acercó a nosotros. De la misma manera de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, compartieron con ellos, que estaban asociados con Simón. Se apoderó un gran asombro, a eso se refiere, versículo 9 lo dice, es el antecedente. Pero Jesús dijo a Simón, no tengas temor, no tengas temor. De ahora en adelante pescarás hombres para salvación. ¿Por qué se acercó a él? ¿Para mostrarle la gran redada de peces? No, hermano, se acercó para salvación. Se acercó para salvar su corazón, para hacerle ver quién era él. Y que más allá de la bendición estaba la bendición de la salvación. Y no solamente eso, sino que esa salvación que alcanzaría a Pedro en reconocimiento, primeramente, por eso digo, es el fundamento del Evangelio. ¿Quiénes somos? Hombres pecadores. Somos alcanzados por la salvación cuando podemos ver en asombro lo que nosotros somos pecadores. Y Él se acerca para llenarnos. ¿Llenarnos de qué? No de peces, sino de su salvación. Y con esa salvación nosotros la podemos llevar a otros. Finalizo. Evangelio de Juan capítulo 4. ¿Para qué se acercó Jesús a la samaritana? ¿Para darle agua? ¿Para pedirle agua? Se acercó para que ella conociera al Mesías y conociendo al Mesías pudiera estar en salvación. Y con esa salvación, dime tú, hermano, ¿qué hizo ella? Fue a anunciar, y aquellos hombres dijeron después, y así reza la Escritura en toda su expresión en ese Evangelio de Juan. Le dijeron aquellos hombres, ya no es por causa de tu palabra que creemos en Él. La salvación había llegado. La salvación venía de los judíos. Ya no es a causa de tu palabra que creemos en Él, pues nosotros mismos hemos escuchado y sabemos que ciertamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. ¿Para qué se acercó a la samaritana? Para salvarla. ¿Para qué se acercó a Pedro con esos milagros? Para salvarle. ¿Para qué se acercó a todos aquellos que estaban en necesidad? Para salvarles. ¿Para qué se acercó a aquel paralítico que esperaba que el ángel descendiera para sanar su cuerpo? No solamente para sanar su cuerpo, sino para salvarle. Más allá de los peces, más allá de la sanidad, más allá de la palabra que escuchamos, en esa palabra misma está envuelta el propósito de salvación por el cual Jesús se acerca a nuestra vida. Se acerca no para quitarnos, se acerca para llenarnos. E igual, resumiendo, quizá lo veremos mañana, lo mismo es para nosotros. Si te acercas a alguien en este día y practícalo, si te acercas a alguien en este día, no te acerques para quitarle, acércate para llenarle, con una palabra, con un pez, con una bendición. Y entonces de esa manera, acercándote al pecador, fíjate bien, al pecador, entonces Jesús, a través de ti, como instrumento de su gloria, traerá salvación a todos los hombres y seremos pescadores no de lo natural,
sino de lo que permanece para vida eterna. Gloriosa su palabra, hermosa, que nos lleva en estas sencillas reflexiones a principios de vida que lo honran a Él. Apártate de mí. No, Pedro, no me voy a apartar de ti. Vine a ti. Soy hombre pecador, sí, porque no he venido a llamar, ¿qué dice la Escritura? Y yo sé que lo tienes en mente. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento para que hereden la salvación eterna. Gloriosa su palabra. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque en estas breves y pequeñas historias están encerradas grandes verdades, Señor. Las verdades eternas que nos llevan al reconocimiento y al asombro de lo que eres tú. Señor, los peces solamente hicieron que Pedro se rindiera ante ti. Y el gran asombro de quién eras tú, Señor, el Hijo de Dios, pudiera ser visto por sus corazones más que por sus ojos. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias por acercarte a nuestra vida. Gracias, Señor, por llenar nuestras barcas vacías. Gracias, Señor, por llenarnos de asombro y de esperanza cuando no hemos pescado nada durante los días anteriores, Señor. Cuando hemos lavado las redes y esas redes nuevamente son echadas y obtenemos grandes peces, Señor, para compartir con otros. Y dejados esos peces allí, te seguimos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis amadísimos hermanos, que la gracia de nuestro Dios nos bendiga hoy, así como bendice a todos nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo, en las diferentes congregaciones, sean grandes, sean pequeñas. Al final, rebaño del Señor somos todos, judíos y gentiles, todos unidos por el mismo Espíritu. Que el Señor les bendiga, buenos días, que la gracia del Señor nos lleve a dar en este día más que a quitarle a los demás, a llamar a otros, así como hay una barca ahí en la imagen al final que se ve a lo lejos. Llamemos a esos que están en la barca, que no tienen nada para compartir de la bendición que nosotros tenemos. El Señor les bendiga, buenos días, les amamos, que la gracia de nuestro Dios les lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Aquí voy a agrandar un poquito la imagen, a ver si se ve la barquita que está al final allá. Ahí vamos, miren. Allá andan algunos pescadores, miren, que están vacíos. Si nuestra barca está llena, compartamos los peces, porque si no nos vamos a hundir con tu peces y nos vamos a quedar con los peces y con la barca dentro de las aguas y nosotros clamando nuevamente para que nos salven. Que la llenura de Dios no te hunda, que la llenura de Dios compartida con otros pueda saciar a los demás. El Señor les bendiga, buenos días, feliz día, bendecido en el Señor.